Vamos esta noche entonces a continuar con nuestra serie del Espíritu Santo y quiero que abras tu Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 2, versículo 41. El miércoles pasado estuve hablando sobre cómo se perdió Jesús. Estaba María y José, ¿verdad? Fueron a Jerusalén para el festival de la Pascua, dice la palabra, y Jesús se perdió en medio de tanto alboroto. Y estaba enseñando que en lo natural Jesús estaba en el templo con los maestros de la ley, mientras que sus papás estaban enfocados en hacer otra cosa totalmente diferente al enfoque que tenía Jesús. Nos dimos cuenta cómo él estuvo perdido 3 días y hacíamos la analogía de cómo puede Jesús perderse en nuestra vida o nosotros perdernos de él. ¿Dónde fue el lugar donde perdimos el enfoque? ¿Dónde fue el lugar donde perdimos nuestra relación con Dios? ¿Dónde fue el momento donde nos desviamos del camino y ahora llevamos vidas sin sentido? Podemos ser cristianos, podemos ser creyentes, asistir a una iglesia, pero nuestra vida se volvió estéril. Ya Jesús pareciera que no estuviera con nosotros, ya no hay una guía del Espíritu, ya Él no está con nosotros, no tenemos esa pasión por Él, ya no escuchamos su voz, ya no somos guiados. ¿Qué pasó con esa relación de fuego que al principio estaba? Entonces, había enseñado el miércoles pasado que tenemos a gente de Dios sin Dios. Es posible tener a personas que sean creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero que Dios no se relaciona con ellos. Y el peor error de un cristiano es querer ser como Dios sin la ayuda de Dios. Yo quiero que tú anotes eso ahí en el chat, y ustedes aquí con sus teléfonos, anótenlo ahí en el chat. El peor error del cristiano es querer ser como Dios sin la ayuda de Dios. Habíamos visto el ejemplo en Lucas capítulo 10, versículo 38, de lo que le sucedió a Marta. Este pasaje bíblico nos enseña sobre 2 mujeres. Una llamada Marta estaba afanada y afligida, tratando de atender a su Señor, ¿verdad? Y eso es algo bueno, pero dice la palabra que estaba enojada porque su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús. Y al estar ahí, ¿verdad? Hubo un momento de tensión entre ellas. Y Marta le reclama a Jesús, ¿por qué ella no me ayuda? Y Jesucristo le da una tremenda lección, que también la podemos aplicar hoy en día para nosotros. Dice la palabra en versículo 41, y Jesús dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo creo que a veces toma mucho tiempo descubrir que lo mejor que tú y yo podemos hacer todos los días es sacar tiempo para estar con Jesús. Vidas afanadas, personas afligidas, personas preocupadas, personas con ansiedad. Yo pasé por ahí y te puedo decir que cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nosotros pensamos que estamos caminando con Él, pero resulta que se nos ha perdido, es en ese momento cuando todos esos enemigos del alma comienzan a levantarse. Entonces, es necesario que tú y yo esta noche entendamos que lo más importante para todo creyente es pasar tiempo con Jesús, escuchando su palabra. El domingo enseñé sobre la importancia de palabra y la importancia del Espíritu, el equilibrio perfecto para poder crecer, ¿verdad?, de forma integral. Entonces, te hice una pregunta el miércoles pasado y la quiero volver a hacer esta noche, y es: ¿qué tanto tienes de Dios? Si hoy pudieras hacer una evaluación de ti mismo, de 0 a 10, ¿cuánto tienes tú de Dios? Porque la respuesta el miércoles pasado fue: ¿qué tanto tienes de Dios? ¿Cuánto tiene Dios de ti? Mientras tú más te entregas a tu Señor, más Él te mostrará su corazón, más Él te va a mostrar su voluntad. Y habíamos visto en Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Yo pienso que es el tiempo de acercarnos. Es el tiempo de nosotros dejar tanta tibieza y volver al camino original, al camino de la pasión y del amor por nuestro Señor. Si queremos que Él se revele a nuestra vida, si queremos conocer su voluntad, si queremos que Él nos dirija, que Él nos enseñe las cosas que no sabemos,
Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos para que Él tome control de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Hay cosas que a veces se salen de las manos. Hay situaciones que tenemos que enfrentar que son rudas, difíciles. Jesucristo dijo, esta vida trae aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y una de las cosas que pasan cuando tú y yo nos acercamos a Dios es que Él nos enseña cómo vencer la aflicción. Él nos enseña cómo vencer al mundo, cómo vencer las situaciones difíciles, las cosas que no sabes cómo resolver, lo que se te sale de las manos, lo que parece imposible. Es en el cuarto de oración, en el secreto con Dios, que Él se te va a revelar y te va a enseñar lo que debes hacer. Tal vez lo que Él te diga es una locura, pero cuando tú escuchas su voz y cuando tú obedeces, pasan cosas que antes no habían sucedido. Porque no puede ocurrir nada diferente en tu vida si tú no tomas la decisión de vivir por fe. Es necesario escuchar la voz, es necesario creerle a Dios y tomar acciones y tú verás cómo las cosas van a cambiar. Pero eso sucede cuando tomamos la actitud de María, de buscar a el Señor. Había enseñado de cómo para el pueblo del Antiguo Testamento era muy importante la presencia de Dios. Habíamos visto en Éxodo capítulo 33, versículo 13 al 15, Moisés dijo lo siguiente: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es preferible quedarte donde estás con Dios que irte a otro lugar sin Dios. Eso dijo Moisés. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántos proyectos tenemos? ¿Cuántos planes realizamos sin estar seguros de que Dios va a ir con nosotros? ¿Cuánto dinero inviertes? ¿Cuántas cosas piensas hacer y ni consultamos con Dios? Porque pareciera que en esta nueva generación de cristianos ya lo que el Espíritu Santo tiene que decir no es importante, pero para ellos lo más importante era que Dios estuviera. Si tú no estás en mi matrimonio, no quiero nada, Señor. Si no estás en mi economía, no quiero nada. Si no estás en mis negocios, no quiero nada. Si no estás en mi ministerio, no quiero nada. No quiero nada. No quiero salir a ninguna otra tierra si tú no estás. Mira la importancia que le daba a Moisés a que Dios estuviera. Él sabía que la única manera de poder vencer era si Dios estaba con él. También miramos en el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo se manifestaba por todas partes. Ellos oraban en el Espíritu, recibían el Espíritu Santo, habían milagros, poder por todas partes, y aún para poder servir era un requisito estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Toda la Biblia nos muestra la importancia del Espíritu Santo, de su presencia, ¿verdad? Fue Él quien engendró a Jesús en el vientre de María. Y lo primero que Juan el Bautista dijo sobre Jesús fue: Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El primer mensaje que Jesucristo dio en la sinagoga, eso lo vamos a conseguir en Juan, ¿verdad? Perdón, en Lucas capítulo 4, versículo 18, fue el siguiente. Dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Señor predicó sobre el Espíritu Santo. Entonces, miremos lo que está en Juan capítulo 14, versículo 8. Y aquí sí voy a ir un poco más lento, estaba haciendo un recuento. Estamos en Juan capítulo 14, versículo 8. Para Jesús lo más importante siempre fue el Espíritu Santo. Y Él no hizo nada por su cuenta. Yo quiero que esta noche te detengas aquí, porque tal vez durante toda la vida cristiana nos han enseñado algo incorrecto. Jesús ministró como un profeta ungido por el Espíritu Santo. Hay personas que creen que Dios o que Jesús hacía los milagros porque era Dios. Entonces, si Él hubiese ministrado como Dios, no hubiese sido válido todo lo que quedó escrito en la palabra. Él ministró como hombre bajo el poder del Espíritu Santo, para que tú y yo pudiéramos hacer lo mismo que Él hizo. Él nos hizo libres porque era un hombre y entregó su cuerpo en la cruz. Cada milagro que Él hizo es porque el Padre que moraba en Él le dio el poder para hacer esas obras. Entonces, vamos
A Marcos capítulo 16, versículo 17, lo voy a leer, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga conmigo la manifestación del poder de Dios. Escríbamelo en el chat. La manifestación del poder de Dios era evidente en los primeros cristianos. Por todas partes habían milagros, señales y prodigios. ¿Cómo es posible que hoy en día se haya levantado una iglesia que no cree en la sanidad? ¿Cómo es posible que hoy se levante una iglesia que no crea en el hablar en lenguas, en los dones del Espíritu Santo? Estamos negando quién es Dios. Estamos negando la identidad del mismo Espíritu Santo. El mismo Jesucristo anunció y nos dijo: van a recibir poder y estas señales seguirán a todos los que crean. Y si hay alguien aquí esta noche que crea, esas señales deberían ser evidentes en nuestra vida. Si tú y yo somos creyentes, deberíamos, a donde quiera que vayamos, ser portadores de estas señales para que otros puedan también mirar el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esos creyentes llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esos creyentes y esa generación que era importante ser portadores de la presencia de Dios? ¿Qué pasó con esa generación a quien las señales le seguían? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa generación de creyentes que creen en los milagros? Pareciera que hoy en día estamos más interesados en que la ciencia resuelva las cosas, y nosotros resolver las cosas, que creer que todavía existe y está entre nosotros el mismo Dios a través de su Espíritu, morando en nosotros para hacer las obras que necesitamos que se manifiesten a nuestro alrededor. Entonces, yo he visto un problema en este tiempo, y es que no le damos importancia al Espíritu Santo. Y es importante que nosotros podamos entender que las manifestaciones de Dios en nuestra vida deberían ser recurrentes, deberían ser constantes y deberían ser necesarias, ¿sí? Yo he creído que la palabra más la relación con el Espíritu Santo es igual a el poder manifiesto de Dios. Palabra más el Espíritu Santo es igual a poder, ¿verdad? Entonces, nosotros no solamente vivimos para tener experiencias con el Espíritu Santo, sin tener la palabra. Eso sería caer en el misticismo y es sumamente peligroso. Simplemente manifestaciones, que me tumben, que me caiga, que hablen lenguas. Si usted puede tener todas las manifestaciones, pero si usted no tiene el fundamento que es la palabra, esas manifestaciones pueden desviarlo y llevarlo a un camino muy peligroso de misticismo, donde muchas veces he visto en la vida cristiana, donde aún demonios se meten allí, doctrinas de demonios, y eso termina muy mal. Ahora, tampoco podemos irnos al extremo de solo palabra y entonces apagar al Espíritu de Dios. Entonces todo es la palabra, ya no creemos en nada de lo que el Espíritu Santo hace, ya no creemos en hablar en lenguas, ya no creemos en poner las manos sobre los enfermos, ya no creemos que el Espíritu Santo se puede manifestar en nuestra vida, ya no creemos que podemos temblar bajo el poder de Dios, ya no creemos en la sanidad, ya no creemos en ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en cristianos muertos en vida. Si algo he visto yo es creyentes que se meten en la palabra, no de una manera correcta, en el equilibrio con el Espíritu, sino palabra, solo letra, solo teología, solo estudios, solo conocimiento, se secan. Y esos cristianos que un día tenían una vida de fruto, una vida evidente de gozo y de alegría, la manifestación de Dios estaba en sus vidas, se convierten en personas muertas. Todo el conocimiento, toda la sabiduría bíblica, pero Dios no está con ellos. Conocen todo de la palabra, pero maltratan a su esposa, no son apasionados por Dios,
no quieren buscar del Señor, no oran, no buscan que Él los guíe, solamente palabra. Entonces, aquí es donde tú y yo debemos entender que debe haber un equilibrio entre la palabra de Dios, que es el fundamento, y la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está sobre el fundamento. La palabra es el fundamento y sobre eso nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué debe ser así? Porque todo lo que el Espíritu Santo te hable y todo lo que Él haga contigo será fundamentado en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no hará nunca nada fuera de lo que está escrito, porque el mismo Jesucristo dijo que Él nos recordaría todas las cosas que Jesús dijo. El Espíritu Santo no opera fuera de lo que está escrito. Por eso es necesario conocer la Biblia. Por eso es necesario escudriñarla, pero a su vez también es necesario relacionarnos con el Espíritu Santo. En esos días le estaba contando a alguien una de mis experiencias con Dios. Y quiero hacerte una pregunta antes de contarte esto. ¿Desde cuándo no tienes una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la última vez que el Señor te habló y lloraste en su presencia? ¿Desde cuándo no ocurre algo sobrenatural o diferente en tu vida? Si tu respuesta es, tengo años sin eso, tal vez te hace falta un poco de agua. Y si no sabes de qué te estoy hablando, mira la prédica del domingo. Ahí está en nuestro canal de YouTube, te va a gustar. ¿Sí? ¿Desde cuándo no tenemos una manifestación de Dios? ¿Desde cuándo no pones las manos sobre tus hijos y se sanan? ¿Desde cuándo no ocurre algo? ¿Desde cuándo no hablas en lenguas? ¿Desde cuándo no estás en el cuarto con Dios y ves una visión? ¿Desde cuándo? Porque en mi Biblia dice, en Joel capítulo 2, versículo 28, que cuando fuera derramado el Espíritu Santo iban a ocurrir cosas sobrenaturales y sorprendentes, manifestaciones de ese Espíritu. Y dice la palabra, tus hijos van a profetizar, los ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Este no es el fundamento del cristianismo, el fundamento es la palabra. Pero sobre ese fundamento se derramaría un espíritu que traería manifestaciones a la vida del creyente. ¿Me estoy explicando? Las manifestaciones también son necesarias. Hermano, ni siquiera es un asunto de necesidad, es un asunto de que Jesucristo lo prometió. A todo el que cree le seguirán estas señales. Usted puede ser un creyente que no cree las señales y por lo tanto nunca se van a manifestar. Pero debemos entender que Jesucristo prometió, Él lo dijo, lo afirmó. A todo el que crea, estas señales le van a seguir. Pero hemos coaccionado las señales, nos da temor que las señales se manifiesten. Es que, ¿qué van a decir los nuevos? Qué vergüenza con el que no conoce de Dios. Va a decir que estamos locos. Pues yo prefiero estar loco para el mundo y hacerle caso a mi Señor y obedecer su instrucción y que Él me guíe a yo estar complaciendo a las personas que no conocen y no entienden. Yo no me imagino a los discípulos allá en Hechos capítulo 2, reunidos en el aposento alto y comienza a descender el fuego y ellos diciendo, uy no, pero ¿qué van a decir en la ciudad? ¡Qué pena! Hay unos que están siendo ebrios acá del Espíritu. ¿Cómo vamos a hacer posible estas manifestaciones? No, paremos esta reunión ahora. Y sí que los criticaron. Les dijeron que estaban borrachos, pero no les importó. Porque una de las cosas cuando el Espíritu Santo está con alguien es la manifestación de su poder. Él no puede negarse a sí mismo. Y si usted es una persona portadora del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, las señales te van a seguir. Ahora, tú tienes que decidir esta noche creer en eso. Para eso es esta enseñanza. Si tú no las crees, no sucede. Y lo que te iba a decir, un día yo estaba en mi cuarto, hace mucho tiempo, y estaba orándole al Señor y una gota de aceite cayó sobre mi mano. Eso no es una doctrina, eso es una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y dije, wow, Señor, tremendo esto. Eso ayudó a traer ciertas convicciones en mi vida en ese momento que estaba pasando. Entonces, Señor, gracias, pues revisé el techo por si acaso, si hay una filtración y esa gota es imposible que haya salido de algún lugar, ¿verdad? Siempre la incredulidad. Y me acosté a dormir. Y el otro día me levanté y todo mi piano que estaba en mi alcoba estaba lleno de aceite, las teclas. Yo dije, wow, eso es imposible. Eso tienes que ser tú, Señor.
Y su voz y su Espíritu Santo me dice, te he ungido para que me adores. Y hasta el sol de hoy sé que Dios me usa cuando adoro al Señor, cuando le adoro, ¿verdad? Pero fue una experiencia que afirmó lo que está en la palabra. Las experiencias nos ayudan a nosotros también a poder caminar en esa certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que Él está haciendo algo en nuestra vida. Ahora alguno podría decir, pero entonces somos como Tomás, si no vemos, no creemos. No, yo creo aún sin ver, pero cuando yo creo eso se manifiesta, ¿verdad? No necesitamos ver para creer, pero el mismo Dios prometió que podíamos ver. Él mismo dijo, las señales le seguirán. ¿Usted qué cree que piensa el de afuera cuando existen milagros? Cuando alguien se levanta de una silla de ruedas, cuando alguien es sanado de cáncer, eso le da la gloria a Dios. Juan capítulo 15 dice que nuestro fruto le da gloria a Dios. Que cuando nosotros recibimos lo que pedimos, eso le da gloria a Dios. Entonces el mismo Señor prometió señales y milagros y prodigios. Ahora, no me malinterprete esta noche. Por eso le hablé del equilibrio. Palabra y sobre la palabra las manifestaciones del Espíritu Santo. No al revés, porque es súper peligroso. Entonces, primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 1. Dijo el apóstol Pablo y le escribió a la iglesia así. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan de Dios. Es decir, Pablo no se apareció con un mensaje súper oratorio, una súper oratoria y una súper teología y con súper palabras. ¿Cómo se presentó Pablo? Dice la palabra, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La versión Reina Valera dice que no solamente usó palabras persuasivas, sino que usó demostración del poder de Dios. Dos cosas que se necesitan para todo creyente. Sí, la sabiduría, sí, la palabra, sí, la profundidad, pero también la demostración de que eso que nosotros decimos creer. Si tú dices creer en la prosperidad, tienes que prosperar. Si decimos que creemos en la sanidad, tiene que haber sanidad a nuestro alrededor. Si decimos que creemos, debe haber algo que lo respalde. Santiago lo dijo claramente, la fe sin una manifestación es muerto. La manifestación de tu fe es la sanidad, y la sanidad ocurre por el Espíritu Santo. La manifestación de que tú crees que la palabra de Dios es vida, es que tu vida espiritual, tu vida emocional va en crecimiento. Pero tiene que haber una evidencia de que algo está pasando, porque si no simplemente tenemos conocimiento, pero el Espíritu Santo no está haciendo nada en nosotros, o no le estamos permitiendo hacer nada al Señor. Se está manifestando la palabra en ti, se está manifestando en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tu mente, en tu corazón. Porque si sigues siendo el mismo de hace unos años, estás en grave peligro. Tienes un problema grave que hoy puedes resolver si decides involucrar al Espíritu Santo en tu vida. Él es el que va a sanarte. Es el que va a decirte lo que debes hacer, cuándo lo debes hacer. Y yo quiero decirte esto porque el Espíritu Santo va a mandarte a hacer cosas un poco locas. Porque al Espíritu Santo le gusta hacer morir la carne. Estoy seguro que a Pablo le encantaba predicar con palabras importantes. Él tenía cómo predicar buenos mensajes. Pero no lo hizo. El Espíritu le dijo, vas a ir a predicar con manifestaciones de poder. A Pablo le tocó confiar en el Espíritu de Dios.
No confiar en lo que él podía decirles, sino confiar en lo que el Espíritu Santo podía hacer. Cada vez que que el Espíritu Santo te diga cosas, van a ir muchas veces en contra de tu propia carne y en contra de tu propio conocimiento, aún en contra de tu reputación, y te va a llevar contra la pared para que tu carne muera y para que le creas a Él. Porque es fácil obedecerle cuando tu lógica está de acuerdo, cuando no está en juego tu reputación. Pero cuando está en juego tu reputación y cuando tu lógica te dice lo contrario y Dios te dice que lo hagas, es porque va a ser algo grande contigo. Así que debes hacerlo, creerle al Señor y simplemente hacerlo. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo que el que cree en mí, ¿qué dice después? El que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Qué hacía Jesús? Jesús hacía demostraciones. Él hacía obras. Con la fe hacía. Con la fe sanaba. Con la fe expulsaba demonios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Una evidencia de que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios es que tú y yo manifestemos las obras que Él hizo. Jesús está en el trono. Si tú y yo creemos eso, las señales deberían seguirnos. ¿Por qué en vez de llevar a tu hijo al médico, por qué no oras? ¿Por qué no pones las manos? Yo he conocido personas que han estado en situaciones extremas. No me acuerdo quién me echó este cuento, pero voy a tratar de recordarlo para no entrar en exageración, pero venían de viaje con un niño muy enfermo. No había dónde llevarlo al médico. Entonces, la única opción que tenían era creer y orar. Y pues fue lo que hicieron. Y en medio del viaje el Señor hizo un milagro. Pero la pregunta es, si hubieses estado en la ciudad, ¿ocurre ese milagro? Fueron llevados a una situación extrema donde no habían fuentes humanas para creer por una sanidad. Entonces les tocó echarle mano de lo que Dios dice. ¿Y por qué tú y yo muchas veces somos así? ¿Por qué tenemos que ser llevados al extremo para creerle a Dios? ¿Por qué tienes que llegar hasta el punto que te van a cortar la luz para creerle a Dios? ¿Por qué no le crees antes? ¿Por qué tenemos que ser llevados hasta el extremo donde tu matrimonio está a punto de destruirse para que le creas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa mala costumbre de dejar que todo llegue al extremo para ahí sí creerle? Los milagros no solamente son para resolver problemas, son para tener vida abundante. Y nos parece bien que pedir milagros para salir de deudas, pedir milagros para salir de sanidad, pero ¿por qué no pedir un milagro para irme de vacaciones? ¿Por qué no pedir un milagro para cosas que no tienen que ver con algo malo que hice? ¿Por qué no pedir milagros para comprarme una nueva casa? Ah, no, porque esto es muy mal, no sean orgullosos. No, tenemos en la mente que las señales y los milagros únicamente son para salir de problemas, y no es así, porque hay personas que han sido obedientes a la palabra de Dios, que le han creído a Dios, que no tienen problemas. Entonces van a usar su fe para la vida abundante. ¿Está conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén ahí en el chat? Entonces, cánsate de simplemente pedir un milagro de Dios para salir del hueco. Si estás fuera del hueco, sigue pidiendo, pero las señales no se van a detener. Los milagros de Dios no son solamente para cuando estás en la racha negativa. Son para que todos los días le creas a Dios, para que esas señales te sigan a donde quiera que tú vayas. Las señales y milagros te van a seguir si tú lo crees. Entonces, no es lo mismo que Dios esté contigo y ser portador de su poder y su unción. A ser portador de su poder y su unción. ¿Con cuántos está el Señor? Los que están aquí, levanten la mano aquí, con fe. Eso. Aquí tenemos unas personas que están aquí coladas hoy, pero después les cuento. Dios está con nosotros, pero una cosa diferente es que su poder
se manifieste en nuestra vida. Y no estoy hablando aquí entonces de la salvación. Todos sabemos que cuando somos salvos, pues nacimos de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Me estoy refiriendo a cuando tú buscas apasionadamente de su presencia, cuando te determinas a conocer a Dios. Llega un momento que no solamente de oídas habrás oído, sino que estarás tan lleno de Dios que rebosarás y su poder se va a manifestar en tu vida. Quiero darte hoy un ejemplo diferente al que te di el miércoles pasado y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 20, versículo 19. Hoy estuvimos leyendo Juan, ya estamos terminando de leer Juan en nuestra lectura del Nuevo Testamento en un año. Dice así, Juan 20, 19 dice, aquí estamos en Jesucristo ya había resucitado y se le está apareciendo a sus discípulos, dice la palabra. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Qué pasó acá? Los discípulos recibieron al Espíritu Santo antes de Hechos 2. ¿Cómo así? Yo tenía entendido que era en Hechos 2. Pues te voy a contar que aquí ellos nacieron de nuevo. Dice la palabra, no dice que fueron llenos del Espíritu, no dice que fueron llenos del poder del Espíritu, dice que recibieron al Espíritu Santo. Así como tú y yo hicimos la oración de fe, recibimos al Espíritu Santo, quien nos hizo nacer de nuevo, quien nos levantó de la muerte, y el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. Y los discípulos tenían al Espíritu Santo, pero no habían hablado en lenguas, aquí no hubo manifestación, aquí no hubo milagros, aquí no se paró Pedro y le predicó a 5,000. ¿Qué pasó? ¿Tenían al Espíritu o no lo tenían? Tenían al Espíritu, nacieron de nuevo. Pero en Hechos capítulo 2 ocurre algo distinto. Dice el versículo 4 de Hechos 2, y todos los presentes fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Diga conmigo, una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Imagínese, 50 días orando, 50 días unánimes, 50 días buscando de Dios, que de pronto llegó un estruendo del cielo y los llenó a todos, pero ya habían nacido de nuevo. Ya habían recibido el Espíritu Santo y estuvieron 50 días. Ahora mira esto que es interesante, porque habían más de 600 personas en el aposento alto y durante esos 50 días llegaron a quedar 120. Cientos de personas que no estuvieron disponibles para la llenura. Porque una cosa es que tú quieras nacer de nuevo y otra cosa es que estés dispuesto a buscar de Dios y llenarte hasta que Él te llene de su poder. No estuvieron dispuestos a estar 50 días. 50 días orando. No. 50 días unánimes. No. Yo creo que ese Jesús como que se equivocó, ¿verdad? No tengo como el tiempo para estar en el aposento alto buscando a Cristo. Entonces, únicamente los 120 que tenían hambre y sed de Dios, únicamente los 120 que fueron obedientes a la instrucción, los 120 que se reunían y oraban y buscaban y clamaban, a esos 120 les fue dado el poder del Espíritu Santo. Amén. A mí me encanta esto, yo me la estoy disfrutando esta noche. Me encanta enseñar del Espíritu Santo. Me encanta mirar la iglesia primitiva y darme cuenta que hoy eso sigue igual y vigente sobre cada creyente. Que no olvidemos nuestra esencia como iglesia. Nosotros no somos un club bonito,
No somos un lugar donde hay luces y buena música. De eso no se trata la iglesia. Esto no es un lugar donde entretenemos a las personas, donde les damos ciertas enseñanzas bonitas. No, la iglesia es un lugar lleno de poder para ir a impactar el mundo, para que las personas pasen del infierno al cielo, para que conozcan las buenas noticias de Jesús y sus vidas sean transformadas para siempre. El evangelio de nuestro Dios es poder y es fuego, y que eso no se nos olvide, porque podemos caer en una religión muy bonita y congregarnos todos los domingos, pero esa no es la iglesia que yo veo en la palabra. Esa es una iglesia que estaba viva, es una iglesia que aclamaba y buscaba que las señales iban a donde quiera que ellos estaban. Y es la iglesia que yo sueño hoy. Y voy a comenzar conmigo y contigo. Porque tiene que haber un cambio en esta ciudad, por lo menos en la ciudad donde Dios nos puso a nosotros, en Pereira, va a haber un cambio. No es una iglesia donde la gente viene y sale igual. Si aquí vienen, el poder del Espíritu Santo los va a tocar y les va a pasar por encima y sus vidas serán transformadas. Y a su vez serán fundamentadas en la palabra de Dios, en la palabra de la gracia de Cristo, y sus vidas cambiarán para siempre. Yo sueño eso, yo anhelo eso y yo creo en eso. Si hay otros que están conformes con cultos bonitos, amén, pero yo no. Yo quiero más. Y yo quiero ver esto hoy, porque yo tengo un Dios que es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y si a mí Jesús me dijo en su palabra que mayores cosas que Él haríamos, yo lo creo. Y lo creo porque Él está en el Padre, porque Él fue al Padre y Él fue glorificado y nos dio su nombre sobre todo nombre, y sobre su nombre toda rodilla se dobla. Y nos dio el poder y la autoridad a través de su Santo Espíritu para que camináramos en esta vida con poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, poder sobre la pobreza. Y tú tienes ese poder adentro. Solo tienes que comenzar a buscar. ¿Qué estás buscando? El pasaje que leímos hace rato, Lucas, cuando los papás de Jesús vinieron a buscarlo en el templo, Jesús les hizo una pregunta importantísima. Él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No ves que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y la pregunta que nos puede hacer el Espíritu Santo esta noche es, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿Me buscan únicamente cuando tienes problemas? ¿Cuál es la intención de tu corazón, lo profundo? ¿Por qué me buscas? ¿Me buscas para que te dé dinero? ¿Me buscas para que te dé tu herencia? ¿Me buscas para ser famoso? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón en buscar a Dios? Pues el fundamento correcto debería ser, lo busco porque le amo. Y como le amo, ¿verdad? Mi Padre me amará. Y ellos vendrán a hacer morada en mí. Lo busco porque quiero conocerlo. Lo busco porque quiero caminar en obediencia. Lo busco porque soy apasionado por Él. Porque sin Él no puedo estar, sin Él no puedo vivir. Juan capítulo 15 dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Usted cree que yo quiero pasar toda mi vida haciendo nada, pero a la vez haciendo mucho? ¿Qué hiciste en tus 90 años? Mucho, pero no hice nada. Porque todo lo que hice, lo hice sin Él. Yo quiero caminar con Dios. ¿Quieres tú caminar con Dios? Porque en todo lo que yo haga, Él va a estar involucrado. Es necesario que tú y yo revisemos esta noche la motivación. ¿Por qué lo busco? Porque quiero un ministerio. No me importa el ministerio. No me importa la riqueza, ¿no? Moisés dijo, no me importa la tierra, me importas tú. Y hasta allá debemos nosotros empujar nuestro corazón. No te busco por lo que puedes darme, te busco por lo que eres. Y cuando lo buscas por lo que eres, su gloria se manifiesta en ti. Entonces, claro que todos vinimos a Jesús con algún interés. Yo no estoy diciendo que no. Sería hipocresía decirlo. No, yo vengo al Señor, no necesito nada de Dios. Pues vinimos por lo menos buscando que nos salvara del infierno. Que nos viniera y nos ayudara en nuestra economía. Que un día nos sacara de donde estábamos. Pero cuando tú y yo comenzamos a madurar en la vida cristiana, comienza a cambiar el enfoque.
Ya no solamente lo buscamos para que nos resuelva problemas, lo buscamos porque le amamos de verdad. Lo buscamos porque simplemente se convirtió en el centro de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, como les dije, una cosa es recibir al Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y otra es estar lleno del Espíritu Santo. Miremos otro ejemplo espectacular en Hechos capítulo 5, versículo 12. De cómo es estar lleno del poder del Espíritu Santo. Dice así: los apóstoles hacían muchas. ¿Cuántas? ¿Cuántas, Joan, hacían? Luis, Jan. ¿Cuántas señales hacían? Uy, muchas señales. Ese no es una señal por ahí cada 5 años, ¿verdad? Ay, cada 5 años se manifestó el Señor en la iglesia. Uy, ¿desde cuándo es que no teníamos eso? Hacían muchas señales y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Un avivamiento acá, ¿no? Avivamiento tremendo. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos sanaban. ¿Cuántos sanaban? Eso me recuerda, ese todo me recuerda a la vida de Jesús, porque Jesús a todos los sanó, a todos los levantó, a todos los sacó demonios. Y los discípulos hacían lo mismo que su maestro. A todos sanaban. El ministerio creció, había fama en la zona donde estaban. Definitivamente esto sería imposible si el Espíritu Santo no estuviera presente en sus vidas con poder. Eso que ellos hacían era el poder del Espíritu Santo, consecuencia de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Entonces, ahora tenemos 7:47. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esto está muy bueno. No voy a seguir avanzando porque lo que viene es todavía más brutal. El próximo miércoles me voy a meter un poco más a fondo en la vida de David, cómo logró él regresar la presencia de Dios, la llama azul, ¿verdad?, a su nación. Cómo nosotros podemos cerrarle la puerta a la presencia de Dios sin darnos cuenta. Él no tiene la llave para entrar, nosotros tenemos la llave. La cerradura está de nuestro lado. Eres tú y yo el que determinamos cuánto Dios entra o cuánto Dios no entra. El otro miércoles vamos a seguir con eso, pero quiero en esta noche simplemente que terminemos y reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Queremos ser nosotros esos cristianos que vivan conforme a este avivamiento de la iglesia primitiva? ¿Realmente creemos nosotros que esto puede pasar? Yo te voy a ser muy sincero, mira, cuando yo leo la Biblia yo me convierto como un niño. Y cada vez que la leo le digo, Señor, hazme un corazón como de un niño. Porque hubo un tiempo también en mi vida donde estudié tanto, que me volví tan tonto, ¿verdad que me volví tan tonto? Y mi vida dejó de dar fruto. Los primeros años de experiencia con Dios no tenía tanta palabra, pero tenía pasión. Y el Señor me enseñó su palabra y mi vida dio fruto. Tanto así que dejé Venezuela y me vine a Colombia y todo el mundo sabe ese cuento, no se lo voy a contar otra vez. Pero llegó un momento donde me puse a estudiar tantas cosas. Y no estoy diciendo que estudiar sea malo. Es bueno que estudie, pero nunca te atrevas a descuidar a tu Señor. Nunca te atrevas a poner por encima del Señor lo que estás haciendo. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando teología, yo a veces llegaba a la casa con un conflicto mental y emocional, porque lo que me enseñaban iba en contra de lo que yo había experimentado.
Me enseñaban a un Dios bravo, y castigador, y la enfermedad la envía el Señor, y yo decía, pero ¿cómo así? Y había un conflicto dentro de mí, ¿verdad? Está bien que lo hagas, pero no descuides lo más importante. Conoce al Señor, porque es el Espíritu Santo quien te va a revelar el corazón de papá. Es el Espíritu Santo el que te va a revelar la palabra. Yo el domingo dije, te puedes leer toda la Biblia. Es más, hay personas que han leído toda la Biblia, han hecho estudios tremendos y ni siquiera son creyentes. Eso quiere decir que leer la Biblia no tiene nada de diferente a leer un libro. La diferencia es que la llave para que eso que está escrito se te revele es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en ti, al abrir la palabra, te abre los ojos y las vendas se caen. Yo creo que debemos volver a decirle, Señor, yo quiero ser como un niño que todo lo cree. Que cuando yo leo esta Biblia y dice que la sombra de Pedro sanaba, yo creo que es posible. Que hoy en día eso sigue siendo real. Que sigo teniendo el mismo Dios misericordioso que lo sanó a todos, que lo liberó a todos. Pero tiene que haber una iglesia que lo crea. Tiene que haber una iglesia que tenga esa hambre y sed de Dios, como esos 120 que estuvieron en ese aposento alto, buscando y clamando. Esa fue la orden de Jesús. Les dijo, vayan y oren. No se vayan de ese lugar, que les voy a dar poder. Y ellos estuvieron esperando. Y como se lo he dicho en estos días al Señor, Señor, no sé cuándo será que tú vas a manifestar tu poder glorioso sobre nuestras vidas, pero yo voy a seguir esperando. Y mientras espero, voy a seguir creyendo, voy a seguir orando, voy a seguir leyendo la Biblia como si fuera un niño, creyendo todo lo que ahí está escrito. Si ahí dice que tú abriste el mar, también se abrirá en mi vida. Si aquí dice que tú liberaste a endemoniados, también hoy en día los demonios serán sacados de mi vida, de mi casa, de mi economía. Tenemos que volver el corazón. Tenemos que volver el corazón a creer en todo lo que está escrito. Porque creo que se ha levantado mucho argumento, ¿no? 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Y se levantan argumentos y conocimiento y cantidades de argumentos y tonterías cuando la Biblia es sencilla. Pablo dijo, no vine a predicarles con palabras muy elocuentes, vine a hablarles sencillo y vine a demostrarles el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo predicó Jesús? Con parábolas, para que los sabios entendidos no entendieran y para que los no entendidos pudieran entender, porque eso no es para el que se cree que sabe, eso es para el que tiene un corazón contrito y humillado. A ese Dios le revela los secretos de su reino. Y esos estudios sencillos del Espíritu Santo, tal vez tú me estás viendo y estás diciendo, bueno, yo esperaba un estudio más profundo. Nunca de mí recibirás estudios profundos, a menos que hagamos una escuela. Pero de aquí, desde este púlpito, se predican cosas sencillas, prácticas y claras, para que tú las creas y vayas y las practiques. Porque ese es el hacer en fe lo que cambia a la gente. No el que tú te quedes impresionado con mi elocuencia y con lo muy bien que hablo. Yo siempre te he dicho, yo no sé ni hablar. Nací con esto aquí y no me deja pronunciar las eses bien, pero no importa, porque quien habla es el Señor y no yo. Yo sé que Dios te está llenando esta noche con su Espíritu. Yo sé que esta palabra te está tocando tu corazón esta noche. Yo les pido el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que tú esta noche puedas abrir los ojos del entendimiento. Y lo que va a cambiar tu futuro es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Yo necesito con urgencia que el Espíritu Santo hoy se involucre en todos mis asuntos. Yo necesito con urgencia que Él venga y me ayude a administrar mi dinero, que Él venga y me ayude a administrar mis emociones, que me ayude a controlar mis pensamientos, que me ayude a disciplinar y corregir a mis hijos. Yo necesito que el Espíritu Santo se involucre en mi relación matrimonial. Yo necesito que Él se involucre en la administración de la iglesia o de tu negocio. Pero es una decisión personal que tú puedes tener esta noche, de pedirle al Señor que se involucre en ti, de decirle, Padre, si todos ellos caminaron en estas señales y milagros por el Espíritu, ¿qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo perdido, dando vueltas, buscando soluciones que no voy a encontrar, cuando la solución ha estado tan cerca, dentro de mí, en tu palabra y con tu Espíritu? El Espíritu no es algo, Él es alguien que está contigo y te quiere guiar
¿Crees que el Espíritu Santo no se entristece cuando abres tu nevera y está vacía? ¿Crees que el Espíritu Santo no se entristece cuando vas en tu carro llorando porque tienes una situación incontrolable en casa? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no ve tus lágrimas? ¿No ve tu ansiedad y tu preocupación? ¿Tú crees que estás solo o sola? El Señor dijo, no los dejaré huérfanos, pero es necesario que tú y yo seamos conscientes de que debemos acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Debe haber una necesidad dentro de tú decir, no puedo, no tengo el conocimiento ni la manera para resolverlo, pero tú sí, Señor, y vengo a ti, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo David, como lo hizo Moisés. Si tu presencia no está en mi matrimonio, no quiero seguir. Si tu presencia no está en mi corazón, no quiero seguir. Si tu presencia no está en mi negocio, no quiero seguir vendiendo nada más. Yo quiero que tú estés conmigo, Señor. Quiero que me visites en las noches. Quiero que me levantes en la madrugada. Quiero escuchar tu voz. Me gusta escuchar buenos predicadores, pero yo quiero escucharte a ti, Señor. Quiero que tu voz sacuda mi corazón. Quiero que me despiertes de noche y ahí estaré disponible para escucharte. Mi cerradura jamás estará cerrada para ti, Señor. Yo abro mi corazón y me rehúso a tener un corazón endurecido sobre tu presencia. Tal vez las circunstancias me han hecho duro, el mucho conocimiento me ha hecho duro, pero yo quiero volver a ser como un niño. ¿Qué te parece si oramos eso esta noche? Pónganse de pie ustedes que están aquí. Gracias por acompañarme. Se siente rico predicar así con ellos aquí conmigo. Que todos los miércoles era yo solo aquí, pero bueno, con ustedes, ¿no? Allá, pero no es lo mismo que ellos estén acá. Ellos se van a unir conmigo a orar por ustedes que están en internet. Y esta noche yo quiero creer para que el Espíritu Santo venga y te traiga ese deseo. Él coloca el querer, dice la palabra, como el hacer. El Señor va a ponerte ahí el buscarle. Y el que lo hagas está en ti. Él va a ponerte la iniciativa para que esta noche vayas y te encuentres con tu Señor. Pero está en ti que vayas y que te dejes quebrar por el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Te espero el otro miércoles, no te lo vayas a perder. Esto apenas comienza. Mira, te aseguro que si no te pierdes esta serie, tu vida va a ser transformada. Porque esto te está ayudando a conocer quién es el Espíritu de Dios. Lo necesitas en tu vida, lo necesitas. Es más, lo necesitamos para que suene mejor, ¿verdad? Con anhelo y deseo. Lo necesitamos con urgencia. Así que no te lo pierdas.